Es un privilegio para mí saludarles, desearles a todos un feliz sábado y agradecer a Dios por el privilegio y la oportunidad de compartir con ustedes mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando a la tercera lección del cuarto trimestre de este año, el último trimestre del año 2020, un año que ha sido un año atípico, un año difícil, un año definitivamente completamente diferente a todos los demás, pero sobre todas las cosas ha sido un año donde la gracia de Dios se ha manifestado en forma poderosa, donde la gracia del Señor se ha desbordado en favor de la humanidad y de aquellos que le aman, y podemos estar seguros de que sí seguirá siendo durante el resto de este año 2020 y hasta que el Señor venga por segunda vez. La ley como educadora es el título de la lección de este trimestre. Recuerden que estamos estudiando el tema de la educación y esta semana vamos a mirar la ley como educadora. ¿Cómo ayuda, qué aporta la ley a la función educativa de padres, profesores, etcétera, etcétera? Nosotros siempre hemos entendido que la función primaria de la ley es mostrar nuestra condición de pecado y conducirnos al Señor. Siempre hemos visto la ley como un espejo, donde nos vemos reflejados tal y cual como somos, donde nos vemos reflejados tal y cual como estamos, y entonces ese espejo nos conduce a la solución, que es Cristo Jesús. Ella no puede darnos vida en sí misma. La ley no es salvífica en sí misma. La ley no salva, porque la ley, desde la perspectiva de su función primaria, entonces es más bien condenatoria. Muestra mi pecado, muestra lo que soy, muestra mi condición, y a menos que yo tome la decisión de ir a Cristo, no voy a tener un cambio. Pero ¿qué otra función podemos encontrar en la ley? ¿Qué otra función puede tener esa expresión de amor de Dios dada a través de los 10 mandamientos y de toda su ley, de todos sus estatutos, de todos sus preceptos? Ella puede servir también como un motivo de enseñanza. Ella puede también ayudarnos en el crecimiento educativo, en tópicos como la fe, la gracia, el amor de Dios. Podemos comprenderlo mejor a través de la ayuda de la ley, a través del estudio de la ley de Dios, a través del estudio de lo que Dios ha dejado en su palabra. Por eso, el primer tópico que vamos a tratar en esta semana es amar y temer a Dios. Y vimos durante esta lección que Dios es un educador, pero no cualquier educador, es el mejor educador, y aparte de eso es un educador paciente. Él repite vez tras vez. Uno va a encontrar en toda la escritura que el Señor levanta profeta tras profeta, mensajero tras mensajero, con la intención de conducir a Israel al conocimiento de su gracia, al conocimiento de su palabra, al conocimiento de su ley, para que a su vez entonces ese conocimiento lo conduzca a reverenciar, a temer a Dios, a respetarle, a amarle, a obedecerle. El Señor entiende entonces que el conocimiento y el temor, es decir, el temor hacia Él, la reverencia hacia Él, el obedecerle a Él, no es algo puntual, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que por el contrario es un proceso, un estilo de vida, es etapas que se van cumpliendo una tras otra para poder llegar a ese conocimiento pleno. Por eso el Señor ordena repetir una y otra vez. Ordenó a los padres
que repitiéramos en la mañana, en la noche, al andar por el camino, al levantarnos, al acostarnos, al comer a nuestros hijos la ley. ¿Cuál era la intención? Que nuestros hijos entonces aprendieran a reverenciar esa ley y en consecuencia a reverenciar a él, al Dios que dio la ley. Pero la ley, y este es el segundo tópico de esta semana, la ley actúa también como un testigo contra nosotros. La lección nos presenta el último discurso de Moisés. Él sabe que está a punto de morir. Él sabe que está a punto de dejar su vida en esta tierra, de dejar su trabajo de conductor del pueblo de Dios y entregar entonces el testigo a otro más que vendría a terminar su obra. Y entonces no solamente él sabe que está por morir, sino que conoce al pueblo que ha guiado y entiende que así como ha sido rebelde en su presencia, que así como ha sido rebelde mientras él está, también va a ser rebelde o va a ser más rebelde todavía cuando entre en la Canaán celestial. Y entonces, en la Canaán terrenal. Entonces Moisés dice: pongo como testigo, llamo a testigo la ley de Dios, el libro de la ley. ¿Por qué? Porque es que esa ley, ese libro de la ley, contiene la experiencia de relación de Dios con su pueblo, el llamado perenne que Dios está haciendo a cada uno de nosotros para ser guiados por Él. Por eso se convierte en un testigo contra nosotros. Por eso llega a convertirse entonces en el acta contra nosotros. Porque si no obedecemos, ella va a testificar de que Dios, a través de su amor, intentó conducirnos hacia la obediencia. Intentó conducirnos al encuentro con Él. Ahora, nosotros vamos a encontrar en esta semana una aparente contrariedad. Vamos a mirar que el Señor promete prosperidad al que es obediente, pero vamos a encontrar también el caso de algunos que, estando en la obediencia, humanamente hablando, parecieron no prosperar. El Señor le dice a Josué: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, guarda toda la ley que mi siervo Moisés te ha dejado y yo voy a darte la victoria, yo te voy a prosperar. Y nosotros vamos a encontrar entonces que Josué alcanza victorias en la medida en que él decide ser obediente a esa ley. En 2 oportunidades Josué olvidó consultar a Dios, y en las 2 oportunidades, cuando la toma de Jai por primera vez y luego cuando los gabaonitas, Josué perdió, Josué fracasó, y su fracaso fue porque olvidó que la conducción de la obra era de Dios y no era de él. Así que la Biblia presenta el éxito como un subproducto de la obediencia a Dios. Ahora, ¿a cuál éxito se refiere? ¿De qué éxito estamos hablando? Ya hemos hablado de Josué, pero también ahora podemos mirar a Job, que la Biblia lo presenta como el hombre más justo. El mismo Dios declara, Job 1:8, que es un hombre justo, que es un hombre temeroso de él, apartado del mal, excelente. Pero vemos cómo entonces Job fue tratado. Vamos a encontrar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el campeón de la justificación por la fe, el campeón de la predicación, el pastor de los gentiles, en un trabajo agresivo para Dios, alcanza multitudes. Sin embargo, el apóstol Pablo va a describir que su vida pareciera, humanamente hablando, que es un fracaso. Golpeado, azotado, encarcelado, náufrago, etcétera, etcétera. Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús, y termina
encarcelado y muerto. Entonces, ¿a qué éxito se refiere la palabra de Dios cuando habla que la prosperidad es, o el éxito, perdón, y la prosperidad sí, es un subproducto de mi obediencia a la ley de Dios? Nosotros tenemos que medir entonces el éxito como lo mide Dios. El éxito no con el concepto humano, no con el concepto de la sabiduría humana, sino el concepto de Dios. Yo no sé a cuántos grandes hombres, humanamente hablando, que existían en el tiempo de Job, hoy se les recuerda. Yo no sé a cuántos hombres grandes en el concepto humano que existía en el tiempo de Juan el Bautista, hoy se les recuerda. Yo no sé cuántos hombres grandes a la luz de la vista de los hombres que existían en el tiempo de Pablo, hoy se les menciona y se les utiliza como referencia. No voy a decir que ninguno, pero difícilmente podemos encontrarlo. Pero hoy recordamos a Job, hoy recordamos a Juan el Bautista, recordamos a Pablo y los vemos como grandes héroes, los vemos como hombres que fueron vencedores en el nombre del Señor y que tienen un sitio en la eternidad, que cuando Cristo venga van a estar junto con nosotros. Así que la prosperidad que viene como producto de la obediencia no es la prosperidad mundanal. Puede que también le acompañe, puede que también haya éxitos dentro de los parámetros terrenales. Pero Dios está hablando de una prosperidad eterna, de una prosperidad que trasciende este tiempo, que trasciende a esta humanidad y que tiene que ver con la eternidad que el Señor nos ha ofrecido. Así que si ahora somos obedientes, si le pedimos al Señor que nos ayude a obedecer esa ley y la utilizamos en nuestra formación educativa, la utilizamos para formar también a aquellos que nos rodean, nosotros vamos a tener, al igual que Job, al igual que Juan el Bautista y al igual que el apóstol Pablo, un sitio en la eternidad. Por último, vamos a encontrar que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él se complació en hacer la voluntad del Padre. El libro de los Salmos, al declarar por profecía la vida de Cristo, Él declara: en tu palabra me he gozado. Y luego le enseña a los discípulos que obedezcamos la ley, que el que le ama va a obedecer su ley, así como él ama al Padre y ha obedecido su ley y ha andado en su camino. Así que ese concepto popular de que la fe en Dios entonces desmerita mi obediencia, que la fe en Jesús, que la fe en el Redentor no necesita de una obediencia a la ley, es una fe barata, no es la fe que presenta la Biblia. Porque el mismo Señor Jesús, que fue nuestro ejemplo, que según el apóstol Juan, todo el que quiera vivir como cristiano tiene que vivir como Él vivió, tiene que andar como Él anduvo, vamos a encontrar a un Cristo que fue obediente a esa ley, que formó su carácter. Él, en su primer discurso, lo que conocemos como el Sermón del Monte, declaró una verdad extraordinaria: no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a cambiarla, he venido con la intención de enseñar cómo obedecerla, porque entonces la segunda función de la ley es una función educativa para todos nosotros. Que Dios nos ayude y Dios nos dé el gozo de vivir en armonía con la ley de Dios, en armonía con los principios celestiales, en armonía con los principios de nuestro Señor, obedeciendo su palabra, y en consecuencia ella forme nuestra vida, ella forme nuestra experiencia y nos dé la eternidad. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude
y nos dé la victoria por siempre.